Pues muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del lugar y la hora en la que nos vean y nos escuchen. Reitero la invitación para que nos vean en YouTube y para que nos escuchen en Spotify. Pongan la campanita, dennos seguimiento. Nos interesa mucho oír sus comentarios, su retroalimentación de todo tipo, constructiva y apreciativa, o negativa y positiva. Entonces, bueno, súper abiertos a escucharlos, a que nos propongan a quién les gustaría que entrevistásemos. Entonces, este es un foro de todos nosotros. El podcast Titanes del Mundo del Trabajo está diseñado para traer al mismo gente que esté en el mundo del trabajo de una u otra manera. Así como hemos tenido artistas, actores, vamos a tener a Paco Macías, que es fotógrafo, hemos tenido artesanos y obviamente hemos tenido directores de recursos humanos y consultores y bueno, mucha gente. Y hoy el podcast te viste de gala con una gran amiga, una gran profesional, una colega, speakers de la LATAM Speakers Association, que hoy, por cierto, estamos grabando hoy, viernes 14 de marzo, el día del speaker internacional. Entonces aprovecho para felicitar a todos los speakers y en especial a quien me acompaña el día de hoy, que es Saskia de Winter. Y más que hacer una introducción yo de ella, y para dar inicio a este podcast, a este episodio del podcast, le pido a la propia Saskia que se presente. ¿Quién es Saskia de Winter? Atrás de Saskia de Winter, no solo la profesional, sino Saskia de Winter, la persona. Mi querido Octavio, gracias por esta efusiva entrada a tu programa, me encanta. Yo te agradezco que esté aquí y bueno, voy a platicar un poquito de mí, corto, puntual, pues casi 25 años de estar trabajando con empresas a nivel México, Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y Asia, como conferencista, pero sobre todo como facilitadora de procesos de desarrollo humano, de ventas y de negociación de alto riesgo. Esas son mis tres especialidades: desarrollo humano, ventas y negociación de alto riesgo. Como persona, soy amante de las caricaturas desde hace muchos años, todo lo que tiene que ver con animación. Yo, profesional, animación 3D, yo me dediqué casi 15 años trabajando en Canadá y en Japón, en Estados Unidos, con gente a nivel Pixar, a nivel Star Wars, a nivel, no sé, películas de como Polar Express y gente de ese estilo. Amante de Don Gato. Me gusta creo, no, hasta apenas me estoy dando cuenta que soy muy fan del deporte extremo porque he hecho competencias de aguas abiertas el mayo pasado, 19 de mayo pasado, una de 10 kilómetros en Cancún, y ahora estoy entrando al mundo de la escala deportiva, de escalar en roca, que el entrenamiento se hace en paredes para escalar, pero ya la parte más bella es ir a una montaña y escalar la montaña. Me gusta también dibujar caricaturas y muchos años de estar trabajando con empresas a nivel internacional. Ahí estoy, un resumen. Inquieta, diría yo. Oye, qué padre, qué buena onda. No sabía esto de las caricaturas. Entonces, ¿y fuiste animadora? ¿Eras dibujante? Sí, bueno, en la especialidad de animación profesional, yo me arranqué por la parte de animación 3D. De hecho, hay un software bastante conocido en el mundo de 3D que se llama Maya, y en aquel entonces yo fui la persona responsable de meterlo a nivel Latinoamérica. O sea, las casas de postproducción que conocen este producto saben que ahora, antes se pertenecía a una empresa que se llamaba Elias Wavefront y ahora le pertenece a Autodesk, y yo me encargué durante muchos años de entrenar a televisoras, a productoras. Soy responsable de algunos muñequitos que han visto en la tele por el software, por ejemplo, el ponchito virtual. Yo no lo hacía, pero yo entrené a la gente que lo hacía, ¿no? De Andrés Bustamante. Soy responsable también del muñequito de Furcio en Televisa, de otro muñequito, uno de los hermanos Castro también, que sacó como un angelito también. Muchos personajes por ahí, muchos anuncios en la televisión, las entradas de Televisa, pues ahí estaba yo también involucrada. Qué Muy padre. loco. Bueno, y ahí veo que están los Minions, ahí junto a ti. Ah, sí, 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 siempre, por ahí se asoman. Son muy importantes los niños. Sí. Súper, qué buena onda, qué padre. No sabía esta parte de tu experiencia.
Saskia, ¿trabajaste en alguna empresa alguna vez, además de esto, formalmente o no? Y bueno, la empresa que en aquel entonces fue la que fabricó el software con la que se hizo Toy Story, es una empresa que se llamaba Elias Wavefront en Toronto, en Canadá, y yo pertenecía a la división de Japón por diferentes razones. Entonces, en realidad estuve yendo y viniendo a Japón como 4 años entendiendo cómo se maneja la animación, el anime en Japón, y es una empresa, pues es la empresa que hizo el software con la que se hizo Toy Story. O sea, no era cualquier cosa. También había otra empresa que se llamaba Softimage, que fue con la que se hizo Jurassic Park y La Máscara, y con ambos software se hicieron los efectos especiales de Star Wars, de Spider-Man, sobre todo de las últimas, y de las películas como La Momia. Bien, ahí estaba yo, conocía a los directores de efectos especiales de The Matrix, George Gorshkov y Enrique Vila. Toda esa gente la conocí, espectacular todo ese trabajo. Padrísimo, padrísimo, padrísimo. Qué buena onda. ¿Y cómo es tu decisión? Bueno, me dices sigo dibujando, pero ¿cómo va haciendo esta parte de animación? ¿Cómo es tu decisión de pasar de ahí a lo que hoy estás haciendo? Y ahorita vamos a platicar de lo que estás haciendo. No, es que, sabes, mi querido Octavio, yo creo que la humanidad buscamos, hay una parte donde nos conectamos a través de las historias, ¿no? Desde la época de las cavernas, pues era sentarnos alrededor del fuego a contar historias, y yo creo que a mí me gusta entender las historias, sobre todo las historias en donde hay personajes que me dan ternura, que me parecen fantásticos, como personajes de Disney. Soy mega fan de Disney. Y en esta parte del entendimiento de la historia empiezo también, y yo de mi lado, a ver las caricaturas que son historias cortas que resuelven alguna problemática, como Tom y Jerry, y Don Gato, ¿no? Que es tremendo, y su pandilla, y los Picapiedra, y entonces me empiezo a clavar en eso, como se hace Hanna-Barbera. Y entonces tiene que ver con la historia, el personaje, sus problemas, y de ahí me brinco de alguna manera a la vida real, a entender la historia de la gente, las problemáticas de la gente, y empiezo a estudiar psicoterapia, coaching. Tengo muchas especialidades de esto, el IPADE, ¿no? Growth Institute, muchas especialidades de coaching, de PNL, etcétera. Y pues ahora, en vez de hacerlo con muñequitos inexistentes o fantásticos, pero ahora lo hago con la gente, ¿no? Súper. Sí, el storytelling está como muy de moda, ¿no? En muchos sentidos. Así es. Hay una distinción importante, que una cosa es el storytelling y otra cosa es el story selling, que eso es contar historias para vender y lograr que mi cliente sea el héroe de la historia y yo simplemente sea el mentor, el guía, y contar historias nos conecta, ¿no? Te digo, desde tantos años, y con las películas de diferentes maneras. Súper. Veo atrás de ti tu libro. Cuéntanos un poco de tu libro, Saskia. Fíjate que este libro, la verdad, que se llama La incertidumbre genera abundancia, querido. Yo empecé a escribir este libro 2 años antes de la pandemia, y Wow. justo lo publiqué en el evento. El lanzamiento lo tuve en noviembre del 2019, de tal forma que la pandemia en México llegó en febrero del 2020. Entonces, literal, fue como anillo al dedo. Y es un libro en donde trabajo temas interesantes, en cuanto a, voy a mostrar aquí un poco el libro. Es un libro a color, es un libro, digamos, con caricaturas, obviamente, ¿no? Son caricaturas de mi autoría, y es un libro en donde mi propósito principal tiene que ver con explicarle a la gente que la incertidumbre no está tan mal. Normalmente hay mucha resistencia con respecto a la incertidumbre. De hecho, me he especializado en procesos de incertidumbre dentro de las empresas, de cómo en realidad me puedo apalancar de la incertidumbre, que no está tan mal conocer los resultados finales, y que además, fíjate qué poderoso, me conviene mayormente para muchas cosas en la vida no tener expectativas. Si yo no tengo expectativas, puedo llegar mucho más lejos. Le explico a la gente en este libro muchos conceptos que les sirven para los gerentes y directores en empresas. Es un libro muy práctico, y aquí ya está ese que vemos acá, que es la portada.
Evidentemente, pues se nota que es el signo de dinero porque está relacionado con la abundancia, pero curiosamente está partido a la mitad porque son los dos signos de interrogación y pues eso puede llevarme a la parte de la incertidumbre. Entonces es un juego bien bonito la Claro, imagen de muy la padre, ventana. sí, muy bonito diseño. ¿Y está más pensado para los empresarios, Saskia? No, mi querido, en realidad es un libro para gente de a pie. Sí tengo muchos ejemplos de soluciones, de cómo directores resolvieron problemas, pero también es para gente que quiere arrancar un negocio. Inclusive tengo un capítulo que dice, ¿no? Y si no sabes dónde estás, qué hacer, ¿no? Un poquito como encontrar el propósito de vida que me toca muchísimo toparme con la gente, pero mayormente es un libro con herramientas de liderazgo, mucho de ventas, es un libro de enseñar a la gente ventas, muy, muy práctico. Súper, qué bueno. A ver, sabes que tú tienes mucha experiencia hablando de liderazgo, de trabajo de equipo y también en ventas. Vamos, ¿por qué no empezamos en ventas? Porque me interesa luego mucho hablar contigo de liderazgo y de trabajo de equipo. Cuéntame. Bueno, a ver, mi querido, por supuesto que una empresa que no llega a sus números de ventas, normalmente pues empieza a tener problemas. Mi gran trabajo no tiene que ver con técnicas de ventas, sino con el proceso psicológico antes, durante y después de la venta. Por ejemplo, si yo no estoy consciente de mi propia relación con el dinero, que eso es algo aprendido normalmente de mamá y papá, si yo no estoy consciente de esta parte, lo que me puede ocurrir es que yo empiezo a tener problemas con mi propia relación con el dinero. Por ejemplo, me he topado con personas que piensan que el dinero es sucio, que el dinero es corrupto, que el dinero es difícil de conseguir, que el dinero sirve solamente para ciertas cosas, que el dinero se guarda para las vacas flacas. Si yo esto no lo entiendo como empresario, puedo tomar decisiones de modo inconsciente que afectan a la organización para poder alcanzar los resultados, etcétera, etcétera. Entonces, una de las cosas que hago es limpiar la relación con el dinero y por eso yo lo que hago es un entrenamiento que tiene que ver con herramientas psicológicas de las ventas y trabajo con equipos comerciales desde hace muchos años, teniendo honestamente resultados importantísimos. Voy a platicar rápido el resultado de una empresa inmobiliaria con la que trabajé en México. Ellos cuando llegaron conmigo vendían 20 departamentos al mes. Cuando yo terminé de trabajar con ellos ya vendían 80 departamentos a la semana. Wow. Entonces, o sea, sí fue una cosa, por supuesto el dueño me adora y yo lo adoro, es increíble. Son ejemplos de lo que logramos. Oye, qué padre. Y es que sí, estoy de acuerdo contigo. Hay todo un issue con el dinero, ¿verdad? De los seres humanos tenemos muy poca, en general, creo que hay temas familiares, temas, no sé, de idiosincrasia, donde nacimos, religiosos, que involucran el tema del dinero, que a lo mejor se platica de forma directa o no, sobre todo me refiero a la parte religiosa, pero que luego se convierte en una pesadilla o en un peso en nuestra forma de actuar en relación al dinero, ¿no? Es, es tremendo, querido. Un día me topé con un director que literal, inconscientemente descubrimos que él pensaba que el dinero era sucio. Y entonces, en el momento en que él recibía dinero, rápido lo gastaba y nunca tenía dinero. Hasta que más o menos lo trabajé con él y ahorita ya está tranquilo. O sea, ya puede tener el dinero en sus manos en todas sus formas, ¿no? Tarjeta de crédito, etcétera. Pero una persona que por alguna razón había heredado esta creencia de la familia y le era muy difícil avanzar en la vida porque siempre lo gastaba en tonterías y no lo gastaba en cuestiones que lo beneficiaran para hacer crecer su propia empresa. Cosas muy impresionantes. Y ese es solo el ejemplo. También, por ejemplo, hay un tema importante en las ventas que tiene que ver con los cierres. Obviamente, yo tengo que si yo me dedico a las ventas, tengo que ser una persona experta en los cierres, pero hay bastante área de oportunidad de punto de vista psicológico, porque, por ejemplo, hay gente que cuando está vendiendo se le nota que está desesperado por cerrar la venta. Y así no se puede, querido. Hay que entender en qué momento puedo tirar frases que puedan, digamos, apretar un poco la venta y eso es parte de lo que hago, ¿no? Bien poderoso. Qué padre, qué interesante. Bueno, y no sé si eso fue lo que te llevó luego a hacer trabajar con liderazgo y trabajo de equipo. Cuéntame, ¿qué haces diferente
a lo que mucha gente presume, que dice, no, yo hago tales y cuales cosas para el liderazgo. ¿Qué es lo que Saskia de Winter Training y tú, tu equipo, hacen diferente? ¿Qué ves en el liderazgo de hoy que implicó o que implica hacer las cosas de una manera distinta a como se hacía antes? Mira, yo creo que hay dos puntos importantes, ¿no? Punto número uno, en mi empresa, las personas, incluyéndome a mí, que nos paramos en el escenario, sí hacemos un esfuerzo importante. Por un lado, por seguir estudiando y por otro lado, por ser personas que conocemos especialidades de conducta humana, particularmente la psicoterapia humanista y gestalt. O sea, no todo el mundo que se para en el escenario tiene antecedentes de este estilo, que estamos hablando de procesos de 4 a 5 años de estudio regular, varias veces a la semana, etcétera, ¿no? Pero nosotros, como empresa, de los puntos más críticos que creo que nos hace muy diferentes, es que hay una parte en donde nos enfocamos en descubrir lo no obvio de los procesos de liderazgo, de los procesos de ventas, pero sobre todo de los equipos de trabajo. Lo no obvio me refiero a que trabajamos a diferentes capas en donde llevamos a la gente de la mano y podemos empezar a apoyarles a que ellos entiendan que normalmente cuando una persona tiene problemas de liderazgo o de trabajo en equipo es un tema superficial, querido. En realidad, los problemas de liderazgo y de trabajo en equipo o no alcanzar las metas de ventas es solamente el síntoma de una enfermedad mucho más profunda, por ponerlo entre comillas. No alcanzar las ventas, no tener buen liderazgo, tener resistencia al cambio, conflictos, peleas de autoridades, todo eso, eso solamente son los síntomas. Y muchas veces mi experiencia es que en otros entrenamientos de liderazgo se quedan a ese nivel, que es una manera de trabajarlo, yo lo respeto, pero a mí me interesa ir mucho más profundo, porque como en el doctor, ¿no? Yo te puedo dar una aspirina, pero si no entiendo el origen de tu enfermedad, pues te va a seguir doliendo la cabeza. Entonces, ese es un trabajo profundo que hacemos y entramos desde un lugar en donde respetamos mucho los procesos psicológicos de la gente. No se trata de confrontar por confrontar o de apretar por apretar o de sacudir por sacudir. No, entendemos muy bien que hay partes delicadas psicológicas y cuidamos mucho eso también. Lo novio, ¿Tienes? querido, es Ok, lo no, novio. y me encanta lo que me estás diciendo, porque yo creo que sí, que hay mucha superficialidad en esto de trabajo de liderazgo, de trabajar el liderazgo, y bueno, terminamos haciendo, creo que más de lo mismo todos, con otras palabras. Hay despachos y hay personas que son muy ingeniosas en ponerles nombre a lo mismo. Y te quisiera preguntar, lo he cuestionado a otras personas que me han acompañado en el podcast. ¿Qué cosas ves hoy en el liderazgo o que se requiere en el liderazgo? ¿Qué cosas hay nuevas que deba tener la o el líder en el mundo de hoy? Bueno, a ver, yo sí creo que muchos de los soft skills han cambiado. Digamos que ahora hay una parte muy importante a entender que hay una vertiginosidad en prácticamente todas las industrias. Entonces, eso me exige que yo sea un líder resiliente y adaptable. O sea, aquel líder que no tiene una capacidad de moverse rápido, pues sorry to say, pero pues a lo mejor se va a quedar con toma de decisiones lentas y hoy ya sabemos que el just in time puede hacer una diferencia, ¿no? El otro punto que sí creo que también hace una diferencia tremenda es que se habla mucho de la innovación, ¿no? De procesos de innovación, de procesos de creatividad, y eso, mi querido, no es como, pues, tengo pintado el pelo de azul y tengo 10 aretes, no, a ver, a ver, a ver. Procesos formales para entender cómo me puedo convertir en una persona creativa, que es el fundamento de los procesos de innovación. Una de las especialidades que tengo tiene que ver con Creative Studies en una universidad de Nueva York, que es un proceso formal en donde estudio o he estudiado cómo facilitar procesos creativos. Si, por ejemplo, yo te digo, tú eres una empresa de bebidas carbonatadas y yo te digo, ok, tienes que inventar un nuevo sabor de refresco, pues no es como que vas a llegar y dices, pues hacemos una lluvia de ideas y hacemos kiwi con chocolate. A ver, así no funciona. Entonces, los procesos creativos para llegar a una parte formal de innovación es otro nuevo soft skill. Y el otro que me parece fundamental,
O sea, no es ni siquiera negociable, es precisamente las habilidades de negociación. O sea, un gran líder hoy tiene que saber negociar. Y a mí me sorprende que se considera como si fuera parte de una venta, ¿no? Señores, habilidades de venta es una cosa, habilidades de negociar es otra cosa. Simplemente porque negociar no implica que siempre voy a negociar por dinero. Puedo negociar otras cosas, ¿no? Claro. Entonces, más o menos creo que va por ahí. Hay probablemente otros soft skills, pero yo me enfocaría en esos tres. Buenísimo. A ver, recapitulémoslo porque ahora quiero hablar de trabajo de equipo. ¿Cuál es entonces negociación? Sí, el último que dije fue negociación, toda la parte de creatividad e innovación y todo lo que tiene que ver con flexibilidad, resiliencia y adaptabilidad. Digamos, en Buenísimo. esos tres. Sí, que seguramente, sobre todo el primero, pues estaba fuera de las discusiones en el liderazgo de hace 20 años, ni siquiera se hablaba de ello, Correcto. ¿no? No, Quizá ¿cómo? Es muy exigente. negociación estaba todavía más o menos involucrado. Buenísimo. Y sí, es que yo siempre digo que ser líder en el mundo de hoy es el momento más difícil para ser líder en la historia, porque han cambiado muchas cosas y tú misma lo decías, la velocidad con la que están cambiando las cosas va a implicar a las y los líderes de hoy a que estén muy atentos, a estar muy preparados para estar innovando de forma muy constante, mucho más de lo que antes se requería. Platícame ahora de trabajo de equipo. Yo sé que ustedes también hacen cosas, hacen un trabajo espectacular en esta materia. ¿Qué has visto? ¿Qué tendencias? ¿Qué megatendencias? ¿Qué cosas son las cosas que están cambiando en materia de trabajo de equipo hoy en día? Bueno, a ver, mi querido, de tendencias, tú eres el experto en tendencias, ¿no? O sea, tú tienes tu librazo, aplausos por tu libro de tendencias, pero Gracias. ahí mismo, ¿no? Y lo hemos visto en diferentes espacios, pero sin duda, pues uno de los grandes temas que a cada ratito ponen sobre la mesa es de trabajo entre las diferentes generaciones, simplemente porque hay una manera distinta de conectarnos y de comunicar. Entonces, el trabajo en equipo, uno de los grandes issues es cómo se trabaja con diferentes generaciones. El otro gran tema es balance de vida. O sea, parece que nos hemos convertido en especialistas de ponernos una etiqueta de ser Superman o Superwoman y al ratito no me cuido ni en lo que como, ni siquiera si como, si duermo, si hago deporte, ¿sabes? O sea, la parte del balance de vida es importantísimo y creo también que hay una carrera difícil en todas las industrias, en la parte de trabajo en equipo, porque si bien sabemos que uno de los puntos importantísimos para el trabajo en equipo es la confianza, es difícil con equipos que están remotos, es difícil cuando hay una comunicación partida en donde no es presencial. Nos hemos olvidado mucho de la presencia. Claro que todos estos sistemas digitales nos han acelerado para una mayor conexión, no sé si necesariamente una buena comunicación. Y yo te diría que es crítico, querido, para el buen trabajo en equipo, la parte, como mencionaba yo, la parte de confianza y, ¿sabes? Presencia en la comunicación, o sea, de verdad estar para el otro. Que no se nos olvide estar para el otro de verdad. Sí, y eso está cañón, ¿eh? Y eso a lo mejor tiene un efecto. Estoy pensando ahora, también tiene un efecto en el liderazgo, ¿no? El jefe, el líder de hoy, tiene que estar más presente con su gente, con su equipo. Sí, fíjate que constantemente, o sea, cuando yo escucho, es que mi equipo no me hace caso, es que mi equipo no hace lo que yo le pido, es que no son puntuales, es que, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo sí le digo a la gente, a ver, si tú quieres que que tu equipo se comprometa contigo, el primero que tiene que estar comprometido eres tú. O Mm, sea, es qué tanto tú te comprometes con tu equipo y viceversa, no tantas otras cosas. Si tú quieres que una persona te dé de su tiempo, híjole, pues dale de tu tiempo. Si tú claro. quieres que una persona te ame, pues tendrías que empezar por abrir tu corazón y amar. Pero en general, esa es otra tendencia poco funcional que veo o hasta tóxica que veo es que hay una expectativa de que primero tiene que poner el otro. Y como del otro lado piensan lo mismo, que tiene primero que poner el otro, pues al final terminamos en que nadie pone nada, querido. Y en ese sentido,
en un mundo de prisa, en un mundo de gran consumo, en un mundo desechable, pues sí nos afecta el trabajo en equipo Claro. y te puedo decir que así, fundamental. Aquellos equipos de trabajo que no trabajen la confianza, si no hay confianza no va a haber trabajo en equipo, punto blanco o negro. Eso es lo que trabajo muchísimo, ¿no? Con las Súper, empresas. súper, buenísimo, muy, muy interesante, me queda Saskia. Y cuéntame, siempre se dice, la confianza se gana. ¿Qué piensas? ¿Cómo se gana entonces la confianza? Bueno, eh, qué bonita frase, ¿no? Porque también Sí, tenemos como, la confianza es muy delicada, es como una bola de cristal y se rompe en 3 segundos. Hay diferentes maneras, pero te voy a contar una de esas maneras. Es sumamente difícil generar confianza en un tercero si yo no confío en mí. Tengo que empezar por confiar en mí. Si yo le digo a la gente, ajá, ok, bueno, ya está, ¿no? Entiendo que tengo que confiar en mí. Y te puedo decir que cuando yo participo en los grandes corporativos, y no importa el país, ¿eh? No importa si sea Costa Rica o Chile o Colombia o todos estos países donde hemos estado, el punto es el mismo. Si yo le pregunto a la gente, le tiro la pregunta, ajá, ¿y cómo les para confiar en ti? Se pierden. Haz de cuenta que les toqué un botón y se me apagaron. Es como, no sé cómo confiar en mí o las respuestas no necesariamente son tan prácticas. Y déjame darte una respuesta sumamente práctica. Para yo confiar en mí, tengo que empezar por cumplirme mis propias promesas. Si yo me prometo que tengo que tomar más agua, demonios, tendría yo que de verdad cumplirme que tomo más agua. Si yo digo que voy a ir al gimnasio, caray, me puedo esconder en las excusas, pero entonces tengo que entender que me estoy prometiendo cosas que no voy a cumplir. Si yo le prometí a alguien que voy a ir a la fiesta de su hijo de 15 años, tendría yo que entender que no es un juego el valor de la palabra y a partir de entonces empezar a construir una autoconfianza que me va a poder apoyar para construir confianza en los terceros. O sea, empezamos por ahí, por cumplir con la palabra, ¿no? Es eso. súper, muy Vaya. bien, mi querida Saskia. A ver, par de preguntitas más para ir cerrando, para respetar el tiempo del episodio, los episodios del podcast. Dos, primera, cuéntanos dónde te puede encontrar la gente, dónde pueden encontrarlos a ustedes, dónde pueden encontrar a Saskia de Winter y a Saskia de Winter Training. Bueno, la verdad es que estamos por todas las redes, mi querido, pero voy a dar un teléfono y un correo. 55 54 500 580 es el teléfono de la empresa. Repito, 55 54 500 580. El correo info@sasdw.com. Otra vez, info@sasdw.com. Y simplemente en las redes lo que hay que buscar es Saskia de Winter. Hay otras Saskias. Saskia de Winter, saskiawinter.com. Estamos en TikTok, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram. Simplemente poner Saskia de Winter y ahí aparecemos, obviamente, el canal de YouTube donde también tengo videos, donde también tengo transmisiones. En Amazon, pues está mi libro y ahí estoy por todos lados. Y la verdad, mi querido, es que sí hemos tenido un crecimiento importantísimo en Instagram y en YouTube y en Facebook, bueno, en nuestras redes Y en general. el canal de YouTube es Saskia de Winter, tal cual. Ajá, Saskia de Winter, o sea, que le pongan Saskia de Winter y ahí aparezco. Y allí tienen Aparece muchos videos, ¿no, Saskia? un chorro, tenemos un chorro de videos y ahora vamos a empezar a lanzar más. Yo creo que ya en un mes empezamos a traer nuevo material, tomando en cuenta todas tus tendencias y otras más, y una gran aportación. Y un último punto, querido, 14 y 15 de junio voy a tener un entrenamiento abierto al público que se llama Samurai Game, de trabajo en equipo, de liderazgo, de manejo de la incertidumbre y de manejo de expectativas, manejo de principios y valores. 14 y 15 de junio, espero no equivocarme. Aquí en Ciudad de México. En Ciudad de México, sí, señor. Ahí está. Buenísimo. Bueno, y una última pregunta, mi querida Saskia. ¿Qué no sabemos de Saskia de Winter? ¿Qué sabe poca gente de Saskia de Winter? En la introducción me platicaste muchas cosas que yo no sabía, pero bueno, vamos a presuponer que a lo mejor hay otras más o suponer que hay otras más. ¿Qué no sabemos de Bueno, Saskia de Winter? ¿O qué sabemos pocos de Saskia de Winter? este, a ver, rápido. Vengo de una familia, papá sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto, en casa entendimos mucho el valor de las cosas. Papá holandés, hablo 6 idiomas, unos mejor que otros.
entre ellos el holandés, alemán, inglés, francés, italiano, español. Eh, ya dije, bueno, las caricaturas. Y tuve una mamá que estuvo enferma 37 años de 4 derrames cerebrales, 6 craneotomías. Entonces, hablando de resiliencia, mi querido, ¿cómo te explico, no? Estar con temas de hospitales durante 37 años me forjó como una persona en donde creo, no lo sé con toda humildad, pero creo que sí me enfoco en las cosas que son importantes en la vida. Eh, en general soy una persona alegre, no me gusta engancharme. Claro, a veces me enojo, me pongo triste, claro, cualquier cosa, pero saber que ningún seguro de gastos médicos cubrió a mi mamá durante esos 37 años me llevó a entender de verdad cómo generar dinero en situaciones tremendas, cómo a cada rato tener que pagar hospitales por cirugías muy fuertes, y que en ese sentido puedo entender el dolor de la gente, y que a veces cuando las personas reaccionan de una manera no tan linda o tóxica o mala onda, yo puedo entender que quizás en el fondo la gente simplemente está lastimada. Eso es. Uf, qué duro, pero Sí, qué buen aprendizaje. Bueno, y tu padre un gran jugador de ajedrez, ¿no? sí, señor. Campeón nacional de ajedrez, perteneció al equipo olímpico mexicano, porque en un momento se naturalizó mexicano y perteneció al equipo olímpico mexicano de ajedrez, y a través de él conocí a los grandes campeones del mundo, a Spassky, a Portis y a tanta gente, ¿no? Nombres de gente de la India, las hermanas Polgar, muy impresionante. Entonces, en casa, querido, fíjate qué interesante, cuando nos íbamos de vacaciones, ¿a dónde nos vamos, pa? ¿A dónde nos vamos? Nos vamos a ir a Aguascalientes. Ah, qué padre, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a un torneo de ajedrez. Qué lindo, pa. Pero entonces mi hermano y yo crecimos con mucho silencio, ¿sabes? Lo que nos permitió hacer mucha introspección, y luego cuando había espacios de alegría, pues eran espacios tremendos de alegría, un contraste importante en casa. Jugamos, también fue juez de ajedrez, de Scrabble. Fue también nacional de Scrabble, mi papá. Entonces, bueno, un poquito ahí de historia. Qué padre, pues qué buena onda, mi querida Saskia. Pues con esto damos por terminado este episodio del podcast. Un gran gozo tenerte en este episodio, mi querida Saskia, y quiero agradecer a todas y a todos muchísimo el que nos hayan escuchado y o nos hayan visto en YouTube y en Spotify. Y por ello les deseo a todos muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del lugar y la hora en la que nos hayan escuchado. Muchas gracias.